quiero también, porque está acompañándonos en esta conferencia, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Roger, tu explicación, pues, de esta nueva, o de este decreto firmado por el presidente y la ministra Zapata sobre cómo van a quedar, o se autoriza las reducciones salariales, las jornadas, la reducción de jornadas laborales y también cómo quedarían los 13º mes, licencias de maternidad y todo lo demás. Bienvenido a Next Noticias. Roger, ¿estás conmigo? Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Pues vamos a tener también al ministro de Comercio e Industrias hablando sobre lo que se aprobó ayer en el gabinete, qué se va a hacer para impulsar la micro y pequeña empresa y posteriormente qué va a pasar, bueno, con esta apertura de bloques. Ya la provincia de Los Santos va a abrir bloque. Vamos con Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral. Buenos días. Buenos días, Roger Tejada está con nosotros. Buenos días, viceministro. Muy buenos días, ahora sí. Nando, Landón. Buenos días. Buenos días, agradecido por el espacio, a Dios y a la Virgen, de igual manera a todos los que nos están escuchando. Nosotros efectivamente, como tú has señalado, Fernando, el día lunes en sesión virtual se presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el anteproyecto de ley extraordinario, temporal, transitorio para proteger los empleos. De igual manera, el decreto 101, firmado por el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, siguiendo sus instrucciones en cuanto a establecer medidas para proteger los empleos, y de igual manera se han establecido medidas que van consonas a la mesa económica laboral, a la mesa tripartita, donde participó, por supuesto, varias instituciones, varios ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industria, la Caja del Seguro Social, varios actores como la ANPYME y el Ministerio de Economía y Finanzas. Una mesa importante, una mesa que se instaló el 1 de mayo por el señor presidente de la República. Se tuvieron la presencia de los actores más importantes y representativos de este país, el sector empleador, el sector empresarial y el sector trabajador. En base a la línea que se nos dio y el liderazgo de nuestro señor presidente de la República, en establecer medidas consonas a las realidades, a combatir los efectos laborales de la pandemia, de la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis laboral, se establecieron algunas medidas. Y yo quiero puntualizar un poco, como tú señalabas, Fernando, el tema del decreto 101 y el 13º mes. Exacto. Se ha establecido, Fernando, de la Comisión Tripartita del Diálogo Social, que estuvo trabajando por 2 meses, se generaron de allí insumos y consensos. De ahí esos consensos y los insumos se establecieron y se recopilan en una resolución ministerial que fue expedida el viernes pasado en Gaceta Oficial. Sí. Luego de ahí el lunes en decreto ejecutivo el 101 en base a la pirámide de Kelsen y las normas constitucionales. Sí. Y luego entonces en el Consejo de Gabinete se aprueba lo que es el anteproyecto de ley de protección del empleo. Fíjate, 13º mes. Ambos sectores nos habían pedido hace meses, luego de darse la partida del mes de abril, que habría que legislar y normar frente a la partida, la segunda y tercera partida. Nosotros en este momento, en base al decreto 221 de 1973, establecimos consideraciones sobre el 10º. Este decreto regula el 13º mes, cómo se paga y qué se toma en consideración. Cuando se revisa ese decreto, no se establecen consideraciones con la suspensión de los efectos del contrato y no se establecen consideraciones en medio de una pandemia, cómo se debe obrar frente al 13º mes. El Ministerio de Trabajo y todo el equipo de gobierno ha establecido una medida especial para el 13º mes que pueda ser equilibrada, que pueda generar un ingreso hacia el sector trabajador, un ingreso solidario. Así le hemos denominado, una partida solidaria de agosto, una partida solidaria de diciembre, y también que no cause efectos y no complique la situación del sector económico del país, porque estamos trabajando en una reactivación económica
De igual manera, hemos escuchado con mucha atención todos los lineamientos que ha establecido el Ministerio de Comercio e Industrias, sobre todo ese plan estratégico que han venido promocionando y estableciendo en los últimos meses en medio de esta pandemia, y precisamente debemos ir en esa misma línea como equipo de gobierno. Nosotros, frente al tema de la reducción de jornada laboral que establecimos en el decreto 101, se nos establecimos ahí, eso está plasmado en base a la misma Comisión Económica Laboral. Se estableció que la reducción de jornada laboral debía de ser hasta diciembre, sí, debía de ser hasta un piso de 50% como mínimo, porque incluso teníamos pocos reportes, Fernando, sí, pero habían algunas empresas que se estaban dando solamente el pago de 2 horas al día. Entonces, wow, muy por debajo del 50%. Entonces, se estableció que debía ser el piso al 50%, de igual manera que no podría ser abajo de la rata por hora. Es decir, si la rata por hora es de 2.35, no pudiese pagarse menos de la rata por hora, al igual que no pudiese tampoco pagarse menos de las horas laboradas. Es decir, si de 8 horas se ha trabajado 4 horas, siendo sí, el 50%, hay que cubrir ese 40%. Yo quería, Fernando, no antes de seguir avanzando, explicarte algo muy puntual. Hemos estado escuchando algunas recomendaciones de los dos sectores, sí, del sector empleador y del sector trabajador, pero algo muy importante. Lo que nosotros hemos llevado a la Asamblea Nacional de Diputados es una propuesta desde el Consejo de Gabinete. Ahora es una propuesta de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional de Diputados y ya están recibiendo al sector empleador y al sector trabajador. Hemos tenido reportes importantes que en los últimos 2 días se han estado reuniendo con ambos sectores para recibir observaciones para este anteproyecto de ley. Y eso es importante, porque no quiere decir que ese anteproyecto de ley ya está aprobado tal cual. En 3 debates puede recibir, por supuesto, observaciones, consideraciones, y en esa fase estamos. En los próximos días vamos a estar poniendo y conversando en la Comisión de Trabajo, en un primer debate, todas las consideraciones que vayan surgiendo, Fernando. Licencias y fueros de maternidad, ¿cómo quedan? La norma constitucional desarrolla lo que es el fuero de maternidad. Exacto. Es un derecho inalienable, disculpe la situación acá, pero yo sí quería aclarar de que nosotros no estamos alterando la norma constitucional, no estamos alterando el Código de Trabajo. Establecimos nosotros que el fuero de maternidad está vigente bajo cualquier consideración y circunstancia. Este fuero de maternidad, lo que se pospone, se extiende. Si una trabajadora en momentos en la cual tiene una suspensión de los efectos del contrato y la misma no está gozando de su fuero de maternidad, pues el contrato se encuentra pausado. Correcto. Y se ha establecido en el anteproyecto de ley que una vez retorne la trabajadora que estuvo bajo esta condición, sí, va a extenderse entonces los meses pendientes del fuero de maternidad. Okay. Eso es más bien fortaleciendo el fuero de maternidad, que todas las normativas es una normativa de carácter sociolaboral, sí, y contemplada en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Don José Blandón con nosotros, Roger. Buenos días, Roger, un placer tenerte con nosotros. Dos preguntitas. Del documento que aprobó el Consejo de Gabinete, o sea, antes de llegar a la Asamblea, ¿cuál era el nivel, cuál era la posición de los trabajadores con respecto a esa propuesta de legislación que ahora entra a la Asamblea y va a recibir, como usted bien señala, las modificaciones que se logren acordar allí? Y 2, ¿cuál es el tiempo que tenemos? Porque esto no puede estar en la Asamblea indefinidamente. ¿Cuál es el tiempo para tener un parámetro? Si no hay tiempo, es como si estuviéramos trabajando en el aire. Muy buenas observaciones, ingeniero Blandón. De igual manera, también nuestros saludos para usted. Frente al tema de este anteproyecto de ley en cuanto a tiempos y necesidad y los reportes que habíamos recibido previamente, en la mesa económica laboral se nos había indicado que no se podía llegar a consensos vinculados a la suspensión de los efectos del contrato, a la extensión. Esta suspensión se vence el 31 de julio.
la suspensión de los efectos del contrato. Ojo, esto es importantísimo. Se vence el 31 de julio la suspensión de los efectos del contrato y los bloques, bloque 3, 4, 5 y 6, todavía se mantienen cerrados. Entonces, frente a esa situación, obviamente se genera una situación difícil laboral y por eso que había que generar una estabilidad al mercado y mantenimiento al empleo. Claro. Entonces, ahorita en este momento teníamos 265,000 contratos suspendidos. Esa es la cifra que tenemos al día de hoy. Y esa posición o esa suspensión de esos trabajadores se vence en el 31 de julio. Los trabajadores decían un poco que nosotros o ellos no iban a poder respaldar una extensión de esas medidas de suspensión. Sin embargo, el señor presidente de la República nos dio instrucciones de proteger y salvaguardar los empleos, por lo cual es una necesidad imperante para el país generar una medida transitoria hasta el 31 de diciembre para proteger precisamente esos puestos de trabajo, esos 265,000 puestos de trabajo, y darle también estabilidad al mercado laboral, a los empresarios. Claro. Entonces, esta es una norma equilibrada que genera tranquilidad al mercado laboral y de igual manera también es una medida que tiene que salir este mes, un anteproyecto de ley que sí necesita y tiene que tener una fecha de cumpleaños, pero estamos generando todas las conversaciones y las comunicaciones para que esto salga a tiempo. Exacto. Y también, por supuesto, como sabe Fernando, ingeniero Blandón, ya el 15 de agosto es la segunda partida de este año, así que por supuesto tenemos que avanzar con este anteproyecto de ley. Yo sí quiero decirle al sector trabajador, aprovechando el espacio que hemos estado escuchando en los últimos 2 días de que se generan medidas que modifican el Código de Trabajo. El Código de Trabajo se mantiene vigente, establece medidas de carácter general y que no han sido alteradas y no van a ser alteradas. Pero frente a una pandemia, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha señalado que se requieren tomar medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios. Y es por eso que el Ministerio de Trabajo ha tenido que tomar, y el equipo de gobierno, estas decisiones para salvaguardar los empleos y que exista una tranquilidad en estos momentos frente a toda la crisis sanitaria que hemos estado y que el mundo está golpeado. Fíjate, y para terminar, las medidas extraordinarias y temporales no solamente las ha tomado Panamá, Todo el mundo entero. no solamente la ha tomado Panamá, el continente, la región y Europa, sobre todo España, Francia, Italia, República Checa, han estado generando medidas a favor de los trabajadores y de los empleadores, con el único fin y objetivo de mantener una paz social y que pueda existir una reactivación económica en la mesa. Así es. Gracias. Roger Tejada, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.